Bueno, mis amados, les animo a que prepare tu corazón, toma la Biblia y bueno, se desconecte de cualquier interferencia que usted tenga y pueda concentrar su mente y su corazón para recibir lo que Dios ha preparado para hablar a su vida y a su corazón, así como me ha hablado a mí durante esta semana reflexionando en este texto. La pandemia ha sido una prueba de fuego para muchos cristianos. Muchos han claudicado en la fe. Creo que la casa de muchos se sacudió y muchas casas se cayeron. En estos días o ayer estaba hablando nomás con una persona que me decía de una familia que llegaron a ser muy líderes tremendos en una iglesia y hoy no quieren saber nada de Dios. Están tirados al mundo en las tinieblas. Eh, la pandemia los sacudió y muchos hoy han apostatado de la fe, han claudicado. El apóstol Pablo habla a los corintios de las credenciales que él tenía, que era el sufrimiento. Y en el mundo de hoy las credenciales es el éxito económico y las casas y propiedades y las cosas que la gente tiene supuestamente porque somos bendecidos y ojalá, pues no quiero juzgar siempre eso así, pero para Pablo eran las credenciales de su sufrimiento, de su muerte, de su entrega, las tribulaciones tan tremendas que Pablo pasó. Por ejemplo, en Corintios, Pablo les dice a ellos en el capítulo 1 que fueron abrumados más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdieron la esperanza de conservar la vida, lo que les sucedió en Asia. Yo no sé si usted ha estado en un momento en el cual usted dice, yo ya perdí la esperanza de conservar la vida. Mejor dicho, ya me hundo, no soy capaz de sobrevivir. Como cuando uno está ahogando, que uno dice que ya definitivamente me hundí, ya no puedo salir, no puedo salir. Bueno, así estaba Pablo. Y Pablo nos habla de qué lo sostuvo a él y qué nos debe sostener a nosotros en medio de las tribulaciones, qué nos sostiene. Entonces el tema que vamos a trabajar esta mañana, ¿qué nos sostiene en las tribulaciones? Y Pablo entonces habla en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Entonces uno me pregunta, bueno, Pablo, ¿qué lo sostuvo a usted en medio de tanta tribulación que llegó momentos en los cuales parece que perdió la esperanza de mantenerse vivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que Pablo vio las tribulaciones como algo leve, algo momentáneo. Y yo creo que ninguno de nosotros cuando está pasando por una enfermedad o una situación muy tenaz, la ve como algo momentáneo. Yo creo que todos siempre vemos que el problema que estamos enfrentando es para siempre. Y uno se mete como el cuento de que yo no voy a salir de esta. Y, y Pablo dice, no, esto es leve, esto es momentáneo. Y si uno hace memoria de los años que lleva caminando con el Señor o el tiempo que usted está vivo, si usted hace memoria de cuántas situaciones difíciles usted vivió
y pensó que no iba a salir y salió. Yo recuerdo cuando el carro en que veníamos de predicar en Quito, Ecuador, rueda 400 metros en un abismo y uno está fracturado. Yo tenía 13 fracturas y uno en el hospital, uno piensa que que yo no voy a salir de eso. ¿Cómo voy a salir de un dolor tan brutal como ese? Que no había medipasta que lo calmara a uno. Y hay situaciones así en la vida en las cuales dice, parece que esto no va a tener salida. Este problema en que estoy, esta enfermedad, esta crisis económica, estas luchas que tengo personales, mi hogar, mis hijos, ¿será que esto va a ser para siempre? Y Pablo dice, no, esto es leve, esto es momentáneo. Y yo creo que uno puede leer la vida así cuando la vida tiene sentido y propósito. Cuando uno camina con el Señor, uno ve que en el Señor hay un sentido, hay un propósito, que Él torna las cosas difíciles de la vida para bien. Y que para los hijos de Dios en todo hay un propósito. Yo creo que es para los impíos, las personas que están separados de Dios, que el sufrimiento no tiene propósito, no tiene sentido. Y por eso muchos terminan suicidándose, porque dicen que qué razón tiene para mí sufrir y vivir. Y por eso algunos están ya apelando a la eutanasia, porque la eutanasia es decir, mira, esto no tiene sentido, este sufrimiento, este dolor, mejor me descanso, entre comillas. Y le quiero decir, hay unos que en la tierra sufren, el sufrimiento no es leve, sigue y sigue en la eternidad el sufrimiento. Pero para nosotros no, para los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nuestra tribulación es momentánea, porque uno sabe que el Señor de alguna forma cumplirá un propósito con ese sufrimiento. Uno sabe que Él está en control. Uno sabe que de una u otra forma esa tormenta en alta mar no iba a durar para siempre, que uno va a cruzar, que uno va a salir. De alguna forma el Señor mostrará un propósito en el sufrimiento, en la crisis, en lo que estamos viviendo. Y lo que Pablo nos está hablando es de las tribulaciones. Para Pablo esto fue parte de la vida. La muerte fue parte de la vida y por eso el contexto habla de que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nosotros vivimos una muerte continua. Es la muerte a tantas cosas que el Señor nos dice, renuncie y entregue. Y a cada uno nos toca vivir nuestra propia muerte. El día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, desde ese día morimos y seguimos en un proceso de seguir muriendo. La muerte a vivir una vida de placer, una vida cómoda, una vida que evita el sufrimiento, una vida que evita la renuncia, una vida que evita la cruz. Por eso mucho del evangelio de la prosperidad hoy en día y del éxito tiene tanta acogida, porque es un evangelio sin cruz, sin muerte. Es un evangelio que lleva a no morir, a no entregar, a no soltar, sino es un evangelio que lleva a que evite el sufrimiento. Por eso una de las iglesias que más ha crecido en el mundo últimamente, la iglesia del Brasil, que precisamente así se llama, Para de Sufrir. Parece que se encontraron con Cristo y yo no sé con qué Cristo encontraron, seguramente un Cristo sin cruz, porque ese evangelio les dice ya no vas a sufrir más. Mientras que los que se encontraron con Cristo, los apóstoles, Pablo y todos los que hemos seguido al Señor,
nos encontramos con la cruz. Y la cruz es muerte continua, es muerte continua. Y la muerte es dolorosa, es tan fuerte que quita la vida. La muerte es difícil. Y hay cosas que el Señor le está diciendo a algunas personas: tienes que morir a eso. Eso tienes que entregarlo, eso tienes que soltarlo. Tienes que tomar una decisión de vivir la muerte continua. Entonces, las tribulaciones son parte de la vida. El deterioro del cuerpo es tenaz. Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y uno quisiera que el cuerpo de uno le durara 150, 200 años, como en la época antigua de Matusalén, que vivió no sé qué, cuántos más de 200 años. Uno quisiera eso a veces, pero hay una realidad, y es que el cuerpo se va desgastando. Vienen los dolores, vienen los problemas de los huesos, del colon, el riñón, la sangre, las fuerzas se nos van. Y hay personas que pasan por enfermedades muy penosas, muy largas. Y viene el cáncer y vienen los problemas de la vida. Y uno quisiera evitarlo. Y por eso uno va a iglesias, y la gente va a iglesias donde le dice: no vas a obtener enfermedades nunca más en la vida. Ay, qué bueno sería. Pero no es así. No es así. Y algunas personas, la verdad, ya van a morir, y no va a haber un milagro. Y dice: pero ¿cómo es posible, Señor? Pero ¿cómo es posible que no haya un milagro? De pronto ya es el tiempo de ir. Y uno, por más que quisiera prolongar, hay gente que le decía a uno como pastor: pastor, ore por mi abuelita, que el Señor haga un milagro, y que el Señor le dé la vida y no se muera. Y digo: ¿cuántos años tiene la abuelita? Porque tiene 110. Pero mira, ¿tú qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Que haga un milagro para que dure 180 años? Cuando ya el promedio de vida está entre 70 y 80 años. Lo que uno viva de ahí más adelante es un bono de gracia. Y si llega uno a los 70, bendito el Señor. Y si llega uno más, todos son bonos de gracia. Pero hay una realidad de la vida, es que el sufrimiento hace parte de nosotros. El cuerpo se nos deteriora. Hay gente que definitivamente no se va a levantar de su situación económica. Uno, porque las condiciones económicas del planeta cada vez van a ser más difíciles. Y el hecho de ser cristiano, no vamos a estar vacunados de los efectos del calentamiento global, de la crisis económica mundial que se avecina, de los tiempos de tribulación duros que vienen para la tierra y la humanidad. El hecho de ser cristianos no quiere decir que vamos a ser vacunados contra eso. Sufrimos los efectos de la caída, del pecado, de la mala administración. Hay cristianos que nunca se paran de su situación económica, uno por las condiciones económicas del mundo, pero lo otro es porque son malos administradores. Entonces viven endeudados, se meten en proyectos que no se deben de meter, tienen una fe rara que creen que Dios les va a respaldar en irresponsabilidades financieras, y lo que hacen es pedir que Dios los bendiga en eso, y no necesariamente es eso. Pero hay otras situaciones que hay gente que de pronto no va a salir económicamente. De pronto no van a ser millonarios. Alguien decía: el Señor no se ha comprometido con usted en darle lujos. Lo que sí se ha comprometido es con darle el pan de cada día. Eso se comprometió. Y dijo: mire, yo le proveo el pan de cada día. Lo demás de mañana, descansa y vívelo en fe y descansa en el Señor. Esa es la vida. La vida es tribulación, es luchas, hay situaciones tenaces en las cuales las personas no salen. Y de pronto algunos son unos aguijones diabólicos que el Señor en sus misterios permite, que no entendemos muchas veces, cómo Pablo podía tener un aguijón en su carne. Y era diabólico, permitido por el Señor, pero era de parte de Satanás.
Y Pablo, que su sombra sanaba a personas, y uno no sabe qué fue su aguijón. Un teólogo decía, el texto no dice cuál fue el aguijón, para que cuando usted lo lea, todo lo que usted está viviendo puede ser lo que vivió Pablo. Puede ser sexual, puede ser económico, puede ser físico, una enfermedad, puede ser un problema que usted no puede salir de una depresión. Una situación que usted dice, ¿cómo hago, Señor, para salir de esto? Y de pronto a algunos el Señor lo que les está diciendo es, bástate mi gracia, necesito tenerte postrado, necesito tenerte todos los días dependiendo de mí. Yo sí creo que hay veces el Señor a algunos nos da solamente el pan de cada día. Unos quisiéramos tener el pan asegurado de 20 años, de 30 años ya asegurado, pero algunos el Señor dice, no, Señor, necesito que todos los días te postres y como el pajarito dependa de mi provisión, de mi milagro y de mi gracia. Y eso es, algunos, la ruta es esa. Todos la ruta es distinta, pero cada uno sabe en qué área tiene que morir, cuál es la cruz que tiene que llevar, cuál es el aguijón que tiene que enfrentar todos los días, y en los cuales lo lleva uno a postrarse, Señor, ¿por qué no puedo superar este problema? ¿Por qué no puedo salir de esto? Y por eso es tan complicado cuando usted escucha a estos predicadores de éxito que todos lo reducen a solamente proclamar y decir y cambiar su forma de pensar y niegue esa realidad. A mí me cuesta mucho trabajo estos predicadores de hoy, de fortuna, de éxito y de todo, que no dan la realidad del evangelio completo, no hablan también de estos textos. No hablan también de los sufrimientos de Pablo, de la cruz, de lo que vivió Jesús, a lo que estamos llamados. Y dice, no, pastor, porque es que eso no trae ni diezmo, ni ofrendas, ni aplausos, ni llena auditorios. Conozco iglesias muy, muy grandes que giran toda su enseñanza a base del éxito. Y uno dice, increíble, ¿cómo hacen para encontrarle a todo texto en la escritura? Aunque no dan el evangelio completo, pero todo texto en la escritura lo enfocan en el éxito y la prosperidad. No, hermanos. Entonces, ¿qué nos sostiene? Es el término o es la palabra y la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué nos sostiene en medio de las tribulaciones? Uno, nos sostiene la realidad, la mentalidad clara de que esto es momentáneo. Lo segundo está unido al pensamiento, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos sostiene la realidad de que esto es pasajero, de que así como es momentáneo las crisis de la vida, de alguna forma, esto es pasajero. Y si uno vive aferrado a las cosas pasajeras, va a sufrir demasiado porque un día va a tener que soltarlas. Yo estaba en estos días en un hotel muy, muy, muy grande en una ciudad con mi esposa. Es una construcción impresionante. Todo eso es un imperio grandísimo. Pero mientras estábamos ahí, la persona que era dueña de eso murió. Y yo me puse a pensar, uno levanta, construye imperios, construye cosas, pero definitivamente un día tiene que dejarlas. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Uno no se puede aferrar a lo temporal. Por más que yo quiera aferrarme a un carro, un día el carro se va a ir o se daña o yo me muero. Por más que me aferre a cosas en la vida, yo no puedo aferrarme ni a mi cuerpo porque un día se me va, ni a mi familia, ni a hijos, ni a personas, ni a dinero, ni a cuentas bancarias. No me aferro a nada de eso. No me puedo aferrar porque de todas maneras un día tengo que dejarlas. Y por eso nos sostiene a nosotros no lo que vemos, nos sostiene lo que no vemos, lo eterno, lo trascendente, lo que no vemos en el mundo espiritual,
acá en la tierra, es los misterios de Dios, lo que estamos en nuestra posición en Cristo, sentados en lugares celestiales, en la eternidad que nos espera con Él, las cosas que ojo no vio ni oído yo, nos sostiene una fe en lo que Él nos ha dicho en su palabra, en sus promesas. Nos sostiene a nosotros de que tenemos nuestra mirada puesta en el galardón que nos espera con Cristo. Entonces, si uno vive la vida basada en lo que ve, uno va a claudicar también. Porque lo que vemos hoy en día y el panorama que vemos de la vida y de la tierra y del planeta tiende uno a perder la esperanza. Es como un cuadro muy caótico y oscuro para la humanidad. Entonces no nos sostiene ni lo que estamos aferrados, ni las cosas materiales, ni tampoco nos sostiene a nosotros lo que vemos hoy en el planeta. Nos sostiene lo que no vemos. Pero también a Pablo lo sostuvo en los tiempos de sus tribulaciones el poder del Espíritu en él. El día que el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, como dice versículo 6, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos sostiene el tesoro que hay en nosotros, puesto en un vaso frágil, que se quiebra, que llora, que se duele, que se deprime, que se desanima, que a veces tira la toalla, que no quiere seguir. Esa es la realidad de lo que somos. Es un barro que se deteriora, que se desgasta. Pero nos sostiene la fuerza, el poder del Espíritu, ese poder que vino y trajo un génesis, resplandeció y trajo luz, trajo vida, y de ahí donde había muerte, trajo vida, donde no había esperanza, donde había caos y oscuridad, trajo luz y trajo vida. El Señor nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos ayuda en nuestras debilidades, que hay veces cuando sentimos que no podemos más y vamos a desmayar, el Espíritu Santo intercede y gime por nosotros y nos da la fuerza para seguir y nos levanta. Por eso Pablo dijo que nuestra competencia no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Esa es la diferencia de un mensaje positivista que habla que saca el campeón que hay en ti, las fuerzas que hay en ti. No, depende del Espíritu Santo en nosotros, que ha puesto su poder y su gloria y su presencia en un vaso frágil que desmaya, que cae, que peca, que lucha, que se deteriora, que vive todas las angustias que él menciona, las tribulaciones, las angustias, los apuros, las luchas, los desesperos de la vida. Mis queridos hermanos, a Pablo lo sostuvo por último también la confesión de la palabra que él creyó. Y en medio de todas las crisis y en medio de todas las tribulaciones que habla, él dice, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué es lo que Pablo proclama y cree? Él dice que aunque esté en todo, pasando por muchas tribulaciones, él no va a tirar la toalla. Él no está angustiado. Él se mantiene en apuros, dice, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados.
derribado. ¿Se ha sentido usted derribado? Lo bajaron de su puesto, derribado como Pablo del caballo, derribado porque cayó en pecado, derribado porque el vaso se le quebró, porque lo derribaron de la posición en que estaba. Pero Pablo dice, pero no destruidos. Lo que Pablo proclama es la palabra que él cree. El positivista proclama y confiesa una palabra que no ha recibido. No, el Pablo proclama la palabra que él cree. Creí, por lo cual hablé. Mantuvo una fe sustentada y alimentada por las escrituras. Y yo creo que la gran crisis que está viviendo mucho cristiano y que se avecina para la humanidad, para mucho cristiano, es que como no tienen una fe sustentada en la palabra, en sus promesas, como viven una fe de cada 8 días, donde no renuevan su fe todos los días. Por eso dice, cada día hay que renovar la fe, todos los días hay que ir por el maná, todos los días hay que postrarnos, todos los días tenemos que confesar, todos los días tenemos que pedir ayuda, todos los días tenemos que pedir dirección y consejo y palabra. Los cristianos que sustentaron una fe de un ratico, un domingo cada 8 días, y que no están fundamentados en la palabra, estos son los cristianos que están tirando la toalla, que se angustiaron, en las tribulaciones, los llevó a perder la fe, a tirar todo. Y esas son las personas que sufren las grandes decepciones, porque cuando fueron a esas iglesias donde solamente les enseñaron éxito y prosperidad y que no iban a sufrir y que todo era sin sufrimiento y prosperidad en todo, el día que pasaron por una crisis pensaron que se habían equivocado. ¿Por qué? Porque no les predicaron el evangelio completo, y otro porque son cristianos que viven de promesitas, de las que reciben en el celular, reciben unas goticas acá, pero no son cristianos fuertemente fundamentados en la palabra. Por eso es que cuando viene la tribulación y la tormenta, la casa se les cae, porque no estaban fundamentados en la roca que es Cristo y en su palabra. Y por eso Pablo dijo, yo creí y lo proclamé, lo dije, lo confesé. Yo lo creo, porque a los que aman a Dios, seguramente en tiempos de crisis, Pablo decía, todo tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pablo podía decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambres, ni crisis, y que perdí el trabajo, y que me enfermé, y que estoy... No, nada me va a separar del amor de Cristo. Así son los matrimonios. Cuando un matrimonio está bien fundamentado y bien sostenido en claro en sus promesas y en la palabra, en las convicciones. Matrimonios pasamos por tantas tormentas y luchas y dificultades, y pasamos por todo, pero nos sostenemos porque creímos, dimos una palabra, la confesamos, nos mantenemos fundamentados en la roca que es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ustedes que han escuchado esta palabra, esta es la realidad, nos sostiene la realidad de que esto no es eterno. Vamos a salir aquí o en la eternidad, pero de esto salimos y de esta vas a salir. No nos aferramos a lo que vemos, ni nos aferramos a nada. Nos sostenemos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y nos sostenemos con una palabra que creemos, que meditamos todos los días, esa palabra creadora y sustentadora desde el Génesis. Entonces, mis amados, les animo que usted esta palabra la vuelva y la lea, la medite, la reciba en su corazón, porque es una palabra que te prepara también para lo que estás viviendo y para los que vamos a vivir en los días que vienen. Que el Señor te bendiga y vuelva y cante junto con Marco Witt. ¿Quién me separará? Usted lo puede creer en eso. ¿Quién me separará del amor de Cristo?
Aunque estoy como esté, aunque me caí, no estoy destruido. Vuelvo y me levanto. Aunque pase lo que pase, aquí seguimos. Entonces, adora al Señor con parte de esta canción y terminamos orando juntos. Padre, clamamos por tantos hermanos que han recibido esa palabra en tanto lugar. Señor, que esta palabra sea una fuente de fortaleza, de fe, de esperanza para muchos. Y aquellos, Señor, que están pasando por situaciones tan difíciles, hoy hay una palabra de fe para tu vida. Esto es leve. De esta saldrás. Y seguiremos, y seguiremos. Y si te has caído, no olvide que no estás destruido y que te vas a levantar. Y si estás hoy pasando por una situación muy difícil en tu vida, en su economía o en cualquier área, no olvide que esto es momentáneo. Padre, yo clamo por fortaleza, clamo por palabra, clamo por fundamentos sólidos en los que escuchan esta palabra, que se vuelvan apasionados por tu palabra, que es lo que nos va a sostener en los días difíciles que se avecinan para la humanidad. Pido bendición, pido sanidad, pido milagros, pido puertas abiertas y pido que nos ayudes, Señor, conforme a lo que tú nos has prometido en tu palabra, que tú cuidarás de nosotros, que tú cuidarás de nuestros hijos, cuidarás de nuestras vidas, Señor, que en ti hay una fuente de bendición y un trono de gracia para recurrir cada día, Señor. Espíritu Santo, ministranos hoy tu paz, tu fuerza y tu fortaleza. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén